Viuda limpió la casa heredada y halló por qué 3 familias huyeron. Antes heredó la casa que 3 familias abandonaron en medio de la noche, hasta descubrir el terrible secreto enterrado en ese lugar. ¿Puedes imaginar recibir una propiedad que nadie en tu familia quiere aceptar? Un sitio tan temido que los vecinos cuentan historias espeluznantes sobre él y prefieren caminar kilómetros de más antes que pasar frente a su portón. Parece leyenda, pero esta historia ocurrió realmente en el interior de México en 1849. Antes de seguir, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu like. Además, escribe en los comentarios desde qué ciudad estás escuchando esta historia. Me encantaría saber hasta dónde llegan estas narraciones emocionantes. Ahora prepárate, porque esta travesía te dejará sin palabras. El final de esta historia te sorprenderá de una manera que jamás imaginaste. Lo que esta viuda encontró en aquella casa cambió no solamente su existencia, sino la de toda una comunidad que había vivido bajo el peso del miedo durante décadas. Era una mañana fría de agosto, cuando Magdalena Ferreira da Silva despertó en el cuarto prestado de su cuñada Josefa. El sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana pequeña, pero el aire ya estaba cargado con la tensión habitual. Magdalena tenía 34 años y hacía 8 meses que había enviudado. Su esposo, Vicente, había muerto de fiebres repentinas que lo consumieron en apenas 5 días. Desde entonces, ella y sus 3 hijos vivían de favor en aquella casa modesta de San Miguel de las Lomas, una aldea de 500 habitantes en el interior de México. Los niños dormían apretados en un solo colchón de paja en el rincón del cuarto. Rosa, de 12 años, era la mayor y ya ayudaba con las costuras que Magdalena hacía para ganar algunos pesos. Diego, de 9 años, era inquieto y curioso, siempre metiendo las narices donde no debía. La pequeña Lucía, de apenas 6 años, era tímida y se asustaba con facilidad. Magdalena los miraba dormir y sentía el peso enorme de la responsabilidad. No podía seguir así. La paciencia de Josefa se acababa más cada día. «Buenos días, cuñada», dijo Josefa cuando Magdalena entró a la cocina. El tono era seco, sin calidez alguna. «El desayuno ya está en la mesa». Magdalena agradeció en voz baja y sirvió tortillas y frijoles en platos de barro para los niños. Josefa la observaba mientras limpiaba una olla con movimientos bruscos. El silencio era incómodo, lleno de cosas no dichas. Magdalena sabía que su presencia era un peso, una boca más que alimentar en una casa que ya tenía dificultades propias. La vida continuó así durante semanas más. Magdalena cosía de sol a sol, ganando apenas para ayudar con la comida. Los niños intentaban ocupar el menor espacio posible, conscientes de que no eran bienvenidos del todo. Rosa comenzó a perder la alegría en los ojos. Diego dejó de hacer preguntas. Lucía lloraba bajito durante las noches. Fue en una tarde de septiembre cuando todo cambió. Un mensajero llegó a la aldea con una carta oficial. Preguntó en la plaza por Magdalena Ferreira da Silva. El tendero lo dirigió a la casa de Josefa. Cuando tocó a la puerta, Magdalena sintió el corazón acelerarse. Las cartas oficiales nunca traían buenas noticias. «Señora Magdalena Ferreira da Silva, viuda de Vicente Oliveira da Silva», preguntó el mensajero con voz formal. «Sí, señor», respondió Magdalena secándose las manos en el delantal. «Tiene citación del notario don Sebastián García de León. Debe presentarse en su oficina el día 28 de este mes, a las 10 de la mañana. Es sobre asunto de herencia». Magdalena parpadeó confundida. «Herencia. Debe haber un error. Mi esposo no dejó nada». «La citación es precisa, señora. Herencia de don Tobías Ferreira Mendoza, su tío abuelo paterno».
El mensajero entregó el sobre y se retiró sin esperar respuesta. Josefa apareció al lado de Magdalena con curiosidad mal disimulada. ¿Herencia? ¿De quién? De un tío abuelo que ni siquiera conocí, murmuró Magdalena, abriendo el sobre con manos temblorosas. La carta confirmaba lo dicho por el mensajero. Don Tobías Ferreira Mendoza había fallecido hacía 2 meses en su propiedad cerca del río Colorado. Por testamento dejaba sus posesiones a Magdalena, su única pariente viva con derecho de herencia directa. Los días siguientes transcurrieron lentos. Magdalena no sabía qué pensar. Nunca había oído hablar de ese tío abuelo. Preguntó a los vecinos más ancianos de la aldea, pero nadie lo conocía. Era como si el hombre hubiera sido un fantasma en vida. El día 28 llegó con un cielo gris y amenazante. Magdalena se puso su vestido menos gastado y caminó hasta la notaría en el centro de San Miguel de las Lomas. El edificio era de adobe blanco, con un techo de tejas rojas. Una placa de bronce anunciaba «Don Sebastián García de León, notario público». La sala de espera estaba llena. Magdalena reconoció algunas caras, parientes lejanos que apenas la saludaban en las ocasiones raras que se encontraban. Todos estaban allí por la misma razón. El ambiente era tenso, lleno de miradas evaluativas y susurros maliciosos. A las 10 en punto, el notario abrió la puerta de su oficina. Don Sebastián era un hombre bajo y gordo, con anteojos redondos que descansaban en la punta de una nariz bulbosa. Vestía un traje negro impecable y cargaba un folder grueso bajo el brazo. «Pasen, por favor», dijo con voz monótona. Todos entraron y se acomodaron en las sillas disponibles. Magdalena quedó de pie al fondo, sintiéndose pequeña e invisible. Don Sebastián se sentó detrás de su escritorio enorme de caoba oscura y abrió el folder con movimientos meticulosos. «Estamos aquí para la lectura del testamento de don Tobías Ferreira Mendoza, fallecido el día 3 de julio del presente año de 1849, en su propiedad ubicada a 8 kilómetros al norte de esta comarca, en las márgenes del río Colorado». El notario carraspeó y comenzó a leer con voz formal y aburrida. El testamento era largo, lleno de fórmulas legales que Magdalena apenas comprendía. Pero entonces escuchó su nombre. «Y en plena conciencia y uso de mis facultades mentales, yo, Tobías Ferreira Mendoza, dejo la totalidad de mi propiedad, incluyendo la casa, los terrenos circundantes de 250 hectáreas y todos los bienes contenidos en dicha propiedad, a mi sobrina nieta Magdalena Ferreira da Silva, viuda de Vicente Oliveira da Silva, residente en San Miguel de las Lomas. Hago esta disposición por ser ella mi pariente más directa y por confiar en su carácter honesto y trabajador». El silencio que siguió fue pesado. Magdalena sintió todas las miradas clavándose en ella. Los parientes comenzaron a murmurar entre sí, algunos con indignación mal disimulada. «Esa casa», dijo una prima segunda con voz aguda. «Don Sebastián, con todo respeto, esa casa está maldita». «Maldita no», intervino un tío lejano, «pero ciertamente no es lugar para una viuda con hijos pequeños». Don Sebastián levantó una mano pidiendo silencio. «El testamento es claro y legal. Si la señora Magdalena desea aceptar la herencia, es su derecho». «Yo la acepto», dijo Magdalena con voz firme, sorprendiéndose a sí misma de su determinación. Los parientes la miraron como si hubiera perdido el juicio. Una tía anciana se inclinó hacia ella con ojos preocupados. «Niña, no sabes lo que estás aceptando. Esa casa ha estado vacía hace años, porque nadie consigue quedarse allí». «¿Por qué?», preguntó Magdalena. La tía miró alrededor, como si las paredes pudieran escuchar. «3 familias intentaron vivir allí en los últimos 20 años. Las 3 huyeron en medio de la noche dejando todo atrás. Dicen que hay algo malo en ese lugar. Algo que no deja a la gente en paz.
Son supersticiones, dijo Magdalena, aunque sintió un escalofrío recorrer su espalda. No tengo opción. Mis hijos y yo necesitamos un techo propio. Los parientes intercambiaron miradas de pena mezclada con alivio. Si Magdalena era lo suficientemente tonta para aceptar aquella propiedad, ellos no tendrían que lidiar con ella. Don Sebastián procedió con los trámites. Magdalena firmó múltiples documentos con mano temblorosa. Al final, el notario le entregó un juego de llaves oxidadas y un sobre grueso. Dentro hay algunos documentos que don Tobías dejó para usted. Papeles personales y registros de la propiedad, explicó don Sebastián. La escritura quedará registrada a su nombre en los próximos días. Magdalena salió de la notaría con las llaves pesadas en el bolsillo y el sobre bajo el brazo. Los parientes se dispersaron rápidamente, ninguno ofreciendo ayuda o felicitaciones. Era como si acabara de firmar su sentencia de muerte. Aquella noche, Magdalena contó a los niños sobre la herencia. Rosa frunció el ceño, preocupada. «Madre, ¿por qué todos actuaban como si fuera algo malo?» «Porque la gente inventa historias cuando tiene miedo de lo desconocido», respondió Magdalena con más confianza de la que sentía. «Vamos a tener nuestra propia casa, un lugar donde no seremos una carga para nadie». Diego, siempre el más aventurero, sonrió. «¿Cuándo vamos, madre?» «Pasado mañana. Necesitamos prepararnos». Los 2 días siguientes fueron un torbellino de actividad. Magdalena compró provisiones básicas con los pocos pesos que había ahorrado. Consiguió prestada una carreta del herrero, un hombre callado pero bondadoso llamado Ignacio. Josefa no escondió su alivio de verlos partir, aunque tuvo la decencia de no decirlo en voz alta. En la mañana del tercer día, Magdalena y los niños subieron a la carreta cargada con sus pocas pertenencias. Ignacio mismo ofreció llevarlos, lo cual Magdalena agradeció profundamente. El viaje hasta la propiedad tomaría casi 2 horas siguiendo el camino que bordeaba el río Colorado. El paisaje era hermoso, pero desolado. El río corría ancho y marrón a su izquierda, flanqueado por árboles antiguos. A medida que avanzaban, la vegetación se volvía más densa, más salvaje. Ignacio conducía en silencio, con el rostro serio. Finalmente habló. «Señora Magdalena, no es por meter miedo, pero debo advertirle. Conozco las historias sobre esa casa». «¿Usted también cree en fantasmas, don Ignacio?» «No creo en fantasmas», respondió el herrero con voz grave. «Pero creo en que algo puede hacer que 3 familias diferentes huyan despavoridas. No sé qué es, pero algo hay». Magdalena no respondió. El miedo comenzaba a instalarse en su estómago como una piedra fría. ¿Qué estaba haciendo? ¿Estaba poniendo a sus hijos en peligro por orgullo? «Allí está», dijo Ignacio, apuntando hacia adelante. Magdalena miró y sintió el corazón encogerse. La propiedad apareció como una cicatriz en medio de la vegetación exuberante. Una cerca de madera podrida marcaba los límites. Más allá se veía una casa de madera oscura con un techo de tejas rojas medio caído. Las ventanas eran agujeros negros sin vidrios. La puerta principal colgaba de una sola bisagra, balanceándose levemente con el viento. Pero lo que más perturbaba era el silencio. No había pájaros cantando, no había insectos zumbando. Era como si la vida misma evitara aquel lugar. «Madre», susurró Lucía agarrándose de la falda de Magdalena. «Tengo miedo». «Tranquila, mi amor. Vamos a estar bien». Ignacio detuvo la carreta frente a la cerca. Todos bajaron lentamente. El viento soplaba frío a pesar de ser verano. Magdalena sacó las llaves del bolsillo y caminó hacia la puerta. Los niños la seguían pegados a ella como sombras. La cerradura estaba tan oxidada que Magdalena temió que la llave no funcionara. Pero después de varios intentos y mucha fuerza, escuchó el clic metálico.
La puerta se abrió con un chirrido que hizo eco en el silencio. Un olor a humedad y abandono golpeó sus rostros. El interior estaba oscuro y polvoriento. Magdalena entró primero, dejando que sus ojos se ajustaran a la penumbra. La casa consistía en una sala grande que funcionaba también como cocina, con un fogón de piedra en una esquina. Había 2 cuartos pequeños en la parte trasera. Los muebles estaban cubiertos por sábanas blancas fantasmales. Telarañas colgaban de cada esquina. Lo que más llamó la atención de Magdalena fue que todo parecía intacto, como si los ocupantes anteriores hubieran simplemente evaporado. Había platos sobre la mesa, cubiertos por una capa gruesa de polvo. Una olla oxidada descansaba sobre el fogón apagado. Ropa colgaba de ganchos en la pared, tan vieja que se deshacía al tocarla. «Es como si todos hubieran desaparecido de repente», murmuró Rosa, mirando alrededor con ojos enormes. Ignacio ayudó a descargar las pocas pertenencias de Magdalena. Antes de irse, le entregó una lámpara de aceite. «Va a necesitar esto. Se hace muy oscuro aquí de noche. Si necesita cualquier cosa, mande a uno de los niños al pueblo. No queda tan lejos a pie». «Gracias, don Ignacio». «Ha sido muy amable». El herrero asintió, pero su rostro mostraba preocupación. «Tenga cuidado, señora, y si siente que algo no está bien, no tenga orgullo. Regrese al pueblo». Cuando la carreta se alejó, Magdalena se quedó mirando la nube de polvo que dejaba. Por un momento el impulso de correr detrás gritando «¡Espere! ¡Cometí un error!» fue casi irresistible. Pero entonces sintió la mano pequeña de Lucía en la suya y se obligó a respirar profundo. «Muy bien, niños. Tenemos mucho trabajo. Vamos a limpiar esta casa hasta que brille». Pasaron el resto del día barriendo, sacudiendo y organizando. Magdalena quemó las sábanas viejas que cubrían los muebles, demasiado deterioradas para salvar. Descubrieron que los muebles debajo estaban en condiciones sorprendentemente buenas. Una mesa sólida de madera, 4 sillas, una cama en uno de los cuartos, con un colchón de paja que necesitaba ser reemplazado. En el otro cuarto había 2 camas más pequeñas. A medida que limpiaban, Magdalena comenzó a sentirse un poco mejor. La casa no era tan terrible con luz del día. Era vieja y descuidada, sí, pero tenía buenos huesos. Las paredes eran sólidas, el techo necesitaba reparación en algunos lugares donde había agujeros, pero la estructura general era sana. Cuando el sol comenzó a ponerse, Magdalena encendió un fuego en el fogón y preparó una cena simple de tortillas y frijoles. Los niños comieron en silencio, exhaustos del día de trabajo. Fuera, el cielo se oscurecía rápidamente. Los sonidos de la noche comenzaban a emerger. El viento soplaba entre los árboles con un gemido bajo. El río murmuraba constante en la distancia. «Madre, ¿podemos dormir todos juntos esta noche?», preguntó Diego, intentando sonar valiente pero con voz temblorosa. «Claro que sí, mi amor. Todos juntos en el cuarto grande». Magdalena arrastró los colchones de paja al cuarto principal y los colocó lado a lado. Encendió la lámpara de aceite que Ignacio había dado y la dejó cerca. Los niños se acurrucaron juntos bajo las mantas. Magdalena se acostó al lado de ellos, pero mantuvo los ojos abiertos, mirando las sombras que la llama de la lámpara proyectaba en el techo. Los sonidos comenzaron alrededor de medianoche. Primero fue un crujido leve, como pasos en el techo. Magdalena se tensó, conteniendo la respiración. Los niños dormían profundamente, agotados. Otro crujido, luego otro, como si algo caminara lentamente sobre las tejas. «Son solo animales», se dijo a sí misma, «mapaches o monos, nada más». Pero entonces escuchó algo diferente, un golpe sordo contra la pared externa. Luego, silencio. Después, el sonido de algo arrastrándose. Magdalena se sentó lentamente, con el corazón golpeando contra sus costillas. La lámpara parpadeaba, proyectando sombras danzantes.
Un susurro, bajo, apenas audible. ¿O era solo el viento? Magdalena no estaba segura. Se levantó cuidadosamente para no despertar a los niños y caminó hacia la ventana. Miró hacia afuera, hacia la noche negra. La luna estaba oculta detrás de nubes densas. Apenas podía distinguir las formas de los árboles cercanos. Entonces lo vio, o creyó verlo. Una figura parada cerca de la cerca, inmóvil. Magdalena parpadeó, intentando enfocar mejor. La figura se movió, desapareciendo entre las sombras. ¿Había sido real? ¿O solo su imaginación asustada jugándole trucos? El resto de la noche transcurrió en una vigilia tensa. Magdalena no volvió a dormir. Cada sonido la hacía saltar. El viento golpeando la puerta suelta, las ramas rascando contra las paredes, el crujido constante de la madera vieja asentándose. Cuando finalmente el cielo comenzó a aclararse con los primeros rayos del amanecer, Magdalena se sintió exhausta pero aliviada. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Durante el día, la casa parecía solo una construcción vieja necesitada de reparaciones. Magdalena y los niños trabajaban duro, limpiando y arreglando lo que podían. Descubrieron que había un pequeño huerto detrás de la casa, completamente invadido por maleza, pero con señales de haber sido productivo alguna vez. Diego encontró un pozo a unos 20 metros de la casa. El agua estaba limpia y fresca, pero las noches continuaban siendo perturbadoras. Los sonidos, las sombras, la sensación constante de ser observados. Rosa comenzó a tener pesadillas. Lucía lloraba antes de que oscureciera. Diego insistía en que escuchaba voces susurrando su nombre. Fue en la 5ª mañana cuando recibieron su primera visita. Magdalena estaba en el patio barriendo cuando vio a una mujer anciana acercándose por el camino. Caminaba despacio, apoyándose en un bastón de madera nudoso. Vestía ropa negra simple y un rebozo gris cubría su cabeza. Su rostro era una red de arrugas profundas, pero sus ojos eran alertas y brillantes. «Buenos días tenga usted», llamó la anciana con voz ronca pero fuerte. «Buenos días, señora». «¿Puedo ayudarla en algo?», respondió Magdalena, limpiándose las manos en el delantal. «Soy yo quien vine a ver si puedo ayudarla a usted, jovencita. Me llamo Soledad Martínez del Campo. Soy la única que quedó de los tiempos antiguos». Magdalena sintió curiosidad inmediata. «Por favor, pase. ¿Gusta un poco de café?». La anciana asintió y siguió a Magdalena al interior de la casa. Se sentó en una de las sillas con un suspiro de alivio. Magdalena sirvió café de olla en 2 tazas de barro y se sentó frente a ella. «Así que usted es la valiente que aceptó la herencia de don Tobías», dijo doña Soledad, estudiando a Magdalena con ojos penetrantes. «O valiente o loca, aún no estoy segura cuál», respondió Magdalena con una sonrisa débil. La anciana soltó una risa seca. «Tiempo dirá». «¿Cómo han sido las noches?». Magdalena vaciló. «Difíciles. Hay muchos sonidos extraños. Los niños están asustados. Y usted también, aunque no quiera admitirlo». «Sí», confesó Magdalena en voz baja. «También estoy asustada. Las historias que escuché son ciertas. 3 familias realmente huyeron de aquí». Doña Soledad tomó un sorbo largo de café antes de responder. «Ciertas. Yo las vi con mis propios ojos, pero antes de hablar de eso, necesito saber algo. ¿Encontró algo extraño en la casa? ¿Papeles? ¿Un diario, tal vez?». Magdalena recordó el sobre que don Sebastián le había dado. Aún no lo había abierto. «El notario me dio algunos documentos de don Tobías. No los he revisado». «Debería», dijo la anciana con firmeza. «Creo que hay respuestas allí. Pero primero, déjeme contarle la historia de este lugar. Necesita entender lo que pasó para no dejarse vencer por el miedo». Magdalena se inclinó hacia adelante, ansiosa por escuchar. Doña Soledad cerró los ojos por un momento, como organizando memorias viejas. Cuando habló de nuevo,
Su voz tomó un tono narrativo, como si estuviera leyendo de un libro invisible. Esta área aquí ya fue próspera. Era el año de 1820. Yo era apenas una niña de 10 años. Mi familia vivía en una de las casas que ahora están abandonadas alrededor de aquí. Éramos parte de una comunidad pequeña, pero unida. Y en el centro de todo estaba don Ramiro Sánchez del Valle, el hombre que construyó esta casa. Don Ramiro era coronel retirado, rico, con conexiones poderosas. Tenía una esposa hermosa llamada Esperanza y 2 hijos varones, Joaquín de 8 años y Miguel de 6. La familia vivía bien. Don Ramiro había comprado 250 hectáreas de tierra que incluían una parte del río Colorado y acceso directo al camino real que pasaba cerca. Eso por sí solo ya valía una fortuna. Pero don Ramiro no era hombre de contentarse con lo que tenía. Siempre quería más. Fue entonces que descubrió algo en sus tierras. Nunca supimos exactamente qué. Algunos decían que era oro en el lecho del río. Otros hablaban de una mina de plata escondida. Lo que fuera, don Ramiro comenzó a comportarse de manera extraña. Contrató a 2 hombres de confianza, o eso creía él. Uno se llamaba Esteban, un minero experimentado. El otro era Martín, un ingeniero que sabía de excavaciones. Los 3 pasaban días enteros en algún lugar de la propiedad. Regresaban sucios, exhaustos, pero con ojos brillando de codicia. Mi padre trabajaba para don Ramiro en aquel tiempo. Me acuerdo de escucharlo hablar con mi madre tarde en la noche. Decía que don Ramiro estaba cambiando, volviéndose paranoico y cruel. Dejó de pagar salarios completos a los trabajadores. Comenzó a actuar como si todos quisieran robarle. Doña Soledad hizo una pausa para tomar más café. Magdalena esperaba, completamente absorta en la historia. Entonces sucedió la tragedia. Era junio de 1822. Esteban desapareció primero. Su esposa vino a la casa de don Ramiro preguntando por él. Don Ramiro dijo que Esteban había dejado el trabajo sin avisar, que probablemente había huido con alguna mujer. La esposa no creyó, pero ¿qué podía hacer? Una semana después, Martín también desapareció. Su hermano vino desde la ciudad buscándolo. Don Ramiro dio la misma historia. Dijo que los hombres eran ingratos, que abandonaron el trabajo. Pero las familias no desistieron. Buscaron por todos lados, y entonces, un mes después, los cuerpos fueron encontrados, o mejor dicho, partes de ellos. El río los arrojó a la orilla kilómetros abajo. Habían sido lastrados con piedras para hundirse, pero las cuerdas se pudrieron. Magdalena sintió náuseas. ¿Don Ramiro los mató? Eso nunca se probó oficialmente, pero todos lo sabíamos. El delegado de la comarca vino a investigar, pero era amigo de don Ramiro. La investigación fue rápida y conveniente. Concluyeron que los hombres murieron en un accidente de minería ilegal y que sus cuerpos fueron arrojados al río por miedo a represalias. ¿Y la esposa de don Ramiro? ¿Esperanza? ¿Ella sabía? Ah, Esperanza, suspiró doña Soledad. Esa pobre mujer. Ella sospechaba. Comencé a verla en la iglesia todos los días, rezando con desesperación. Un día la vi hablar con el padre Antonio, el sacerdote. Parecía estar confesando algo pesado. Después supe que ella había intentado convencer al delegado de que investigara más a fondo. Le dijo que sabía dónde don Ramiro escondía documentos importantes. Don Ramiro se enteró de la traición de su esposa. No sé cómo, pero lo supo, y entonces, en una noche de agosto de aquel mismo año, algo terrible pasó. Toda la familia desapareció, simplemente evaporó. Había ropa tendida en el patio, comida en la mesa, velas a medio quemar, pero ni don Ramiro, ni Esperanza, ni los niños, nadie. Al inicio pensamos que había sido un secuestro o un ataque, pero no había señales de lucha, no había sangre.
Sus caballos estaban en el establo. Sus pertenencias personales estaban en los cuartos. Era como si hubieran caminado hacia el aire y desaparecido. Magdalena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Y nunca los encontraron? Jamás. Durante semanas, grupos de búsqueda peinaron el área, arrastraron el río, interrogaron a todos los vecinos. Nada. Fue como si la tierra los hubiera tragado. Las teorías comenzaron a circular. Algunos decían que era castigo divino por los asesinatos. Otros creían que Esperanza había envenenado a todos, incluyéndose a sí misma y a los niños, y que don Ramiro había escondido los cuerpos antes de huir. Los más supersticiosos hablaban de maldiciones y espíritus vengándose. La casa quedó vacía. Nadie quería tocarla. Las tierras quedaron en un limbo legal porque no había cuerpos ni declaración de muerte. Pasaron años. Yo crecí, me casé, tuve hijos. La comunidad aquí comenzó a encogerse porque las personas tenían miedo de este lugar. Entonces, hace unos 20 años, apareció la primera familia valiente, los Mendoza. Pensaron que podían vivir aquí sin problemas. Las tierras estaban disponibles para quien las ocupara, dado que nadie las reclamaba. Se quedaron apenas 3 meses. Una noche, huyeron despavoridos. La mujer estaba medio loca. Decía que veía sombras moviéndose, que escuchaba susurros en las paredes, que su hija más pequeña entraba en fiebres extrañas y hablaba dormida sobre hombres ahogados. 5 años después, otra familia lo intentó. Los Ortega duraron aún menos, apenas 6 semanas, dejaron todo atrás, hasta su carreta. El hombre juró que algo intentó incendiar la casa mientras dormían. Dijo que despertó con olor a querosén, pero no había fuego, solo el olor. La última familia fue hace 8 años. Los Reyes eran tosudos, determinados a no dejarse asustar por supersticiones. El hombre era exmilitar, grande y fuerte. Pero ni él aguantó. Después de 2 meses salieron en medio de la noche. La esposa lloraba histérica. Los niños estaban traumatizados. Nunca hablaron de lo que vieron o escucharon. Solo dijeron que ese lugar no era natural. Después de eso, nadie más se atrevió, hasta que apareció su tío abuelo don Tobías. Magdalena se enderezó. ¿Usted lo conoció? Claro. Don Tobías llegó hace unos 10 años. Era hombre extraño, solitario. Tenía 60 y tantos años. Me contó que era pariente distante de don Ramiro por parte de la esposa Esperanza, que tenía derecho legal a la propiedad por línea de sangre. Vino con documentos del gobierno que confirmaban su derecho. Le advertí sobre las historias. Él solo sonrió y dijo que no creía en fantasmas, que venía a investigar qué realmente había pasado con su familia. Se instaló aquí y comenzó a buscar. Pasaba días cavando, explorando cada centímetro de la propiedad. Mantenía un diario donde anotaba todo. Los primeros años lo veía regularmente. Venía a la aldea por provisiones y siempre paraba para conversar. Pero con el tiempo se fue volviendo más ermitaño, más obsesivo. Dejó de venir al pueblo. Yo venía aquí a veces para traerle comida. Siempre me recibía, pero estaba distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. La última vez que lo vi con vida fue hace 3 meses. Estaba excitado, casi eufórico. Me dijo que finalmente había encontrado algo importante, que la verdad estaba a punto de salir, pero no me dijo qué era. Solo dijo, cuando muera, todo quedará para quien tenga valor de buscarlo. 2 semanas después, un viajante que pasaba por el camino vino a avisarme que había visto a don Tobías sentado en su silla del frente, inmóvil. Fui hasta aquí con el delegado. Don Tobías estaba muerto. Había fallecido sentado mirando hacia el río. Parecía en paz. El médico dijo que fue su corazón, que era viejo. Fue enterrado en el cementerio de la aldea. Doña Soledad terminó su café y miró a Magdalena con ojos serios.
Así que aquí está usted ahora, la heredera de un misterio de casi 30 años. Si encuentra lo que don Tobías estaba buscando, tal vez pueda finalmente poner a descansar los fantasmas de este lugar, o al menos descubrir que los fantasmas nunca fueron reales. ¿Usted cree que fue real? ¿La desaparición de don Ramiro y su familia?, preguntó Magdalena. La anciana se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Creo que pasó algo. No sé si fue sobrenatural o simplemente humano y terrible, pero algo hizo que 3 familias diferentes huyeran aterrorizadas, y algo mantuvo a don Tobías aquí investigando durante 10 años. Mi consejo es este: lea los papeles que le dejaron. Busque lo que él encontró, pero tenga cuidado. Si descubre que era muy peligroso, no tenga vergüenza de irse. La vida vale más que cualquier propiedad. Después de que doña Soledad se fuera, Magdalena buscó el sobre que había dejado guardado en un baúl. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había varios documentos, escrituras antiguas de la propiedad, registros de compra de tierras fechados en 1820, y en el fondo, envuelto en tela encerada, un cuaderno de cuero gastado. Magdalena lo abrió cuidadosamente. Las primeras páginas contenían anotaciones simples en letra elegante, pero temblorosa. Día 1, agosto 15, 1839. Llegué hoy a la propiedad. La casa está en peores condiciones de lo que imaginaba. Necesitará mucho trabajo. Pero estoy determinado. La verdad sobre lo que le pasó a mi prima Esperanza y su familia debe ser descubierta. Magdalena continuó leyendo. Los primeros meses de entradas eran mundanas, reparaciones, clima, provisiones, pero gradualmente las anotaciones comenzaban a cambiar. Tobías describía sus excavaciones. Mencionaba haber encontrado objetos enterrados, herramientas, fragmentos de ropa. Algo que parecía ser un escondite en el sótano que nadie sabía que existía. Las últimas páginas eran más erráticas, urgentes. Marzo 3, 1849. Creo que estoy cerca. Los mapas que encontré en el sótano muestran un punto específico cerca del río. Si Esperanza escondió lo que creo que escondió, estará allí. Mañana acabaré. Marzo 10, 1849. Lo encontré. No es lo que esperaba, pero es mejor. Documentos. Tantos documentos. Ahora entiendo todo. La codicia, el crimen, la huida. No hubo fantasmas. Solo un hombre terrible y su terrible secreto. Cuando muera, quien herede esto tendrá más que tierra. Tendrá justicia esperando ser reclamada. La última entrada estaba fechada 3 días antes de la muerte de Tobías. Junio 30, 1849. Estoy cansado. Mi corazón no aguanta mucho más. Pero cumplí lo que vine a hacer. La verdad está segura. Quien venga después, que tenga el valor que yo ya no tengo de hacer lo que es correcto. Magdalena cerró el diario con corazón acelerado. Tobías había encontrado algo importante. ¿Pero qué? ¿Y dónde? Pasó el resto del día leyendo y releyendo el diario. Los niños la dejaron en paz, notando su concentración intensa. Cuando oscureció, Magdalena tomó una decisión. Al día siguiente comenzaría su propia búsqueda. La mañana llegó clara y fresca. Magdalena dejó a los niños con tareas simples de limpieza y salió con una pala que había encontrado en un cobertizo destartalado detrás de la casa. Siguió las pistas del diario. Tobías había hecho un mapa tosco en una de las páginas mostrando puntos de referencia. Un árbol retorcido que crecía cerca del río, una piedra grande con forma de oso, un viejo poste de cerca con marcas talladas. Magdalena encontró el árbol primero. Era imposible no verlo, un sauce enorme con ramas que se curvaban y retorcían de maneras antinaturales. Desde allí contó pasos como el diario indicaba. 100 pasos hacia el río, 50 pasos hacia la izquierda. Allí, cerca del agua, encontró la piedra con forma de oso. El lugar era sombreado por árboles altos.
El río murmuraba constante, apenas a unos metros. Magdalena comenzó a cavar. El suelo estaba blando y húmedo. Después de 20 minutos, su pala golpeó algo sólido. Su corazón dio un salto, cavó con más cuidado, usando las manos para quitar la tierra. Emergió un baúl de madera oscura reforzado con hierros oxidados. Era pesado, terriblemente pesado. Magdalena tuvo que hacer varios intentos para arrastrarlo fuera del agujero. El candado estaba completamente oxidado. Se rompió con un golpe de piedra. Magdalena respiró profundo y abrió la tapa lentamente. No había oro. No había joyas. Lo que había eran documentos. Decenas de ellos, envueltos en tela encerada para protegerlos de la humedad. Magdalena los sacó con cuidado y comenzó a examinarlos. Eran escrituras de propiedad, certificados de compra de tierras, mapas dibujados a mano, todos fechados entre 1820 y 1822, todos a nombre de Ramiro Sánchez del Valle. Pero lo más impactante era la extensión. No eran solo las 250 hectáreas que rodeaban esta casa. Eran más de 1000 hectáreas que se extendían por kilómetros a lo largo del río Colorado. Tierras que incluían lo que ahora era ocupado por múltiples propietarios diferentes. En el fondo del baúl había un sobre grueso sellado con cera roja. Magdalena lo rompió y sacó una carta escrita en letra femenina y elegante. A quien encuentre esto, mi nombre es Esperanza Rodríguez de Sánchez. Escribo esto en la noche del 20 de agosto de 1822, la última noche que pasaré en esta casa. Mi esposo, Ramiro, asesinó a 2 hombres inocentes. Esteban y Martín trabajaron para él buscando algo que él creía que haría nuestra fortuna. No era oro, no era plata. Era mucho más simple y mucho más valioso. Tierras. Ramiro descubrió que el camino real, la ruta comercial principal entre Ciudad de México y el norte, sería ampliado. El gobierno planeaba comprar grandes extensiones de tierra para construir posadas, almacenes y estaciones. Las tierras a lo largo del camino se volverían extremadamente valiosas. Durante 2 años, Ramiro compró tierras secretamente usando nombres falsos e intermediarios. Gastó toda nuestra fortuna personal y se endeudó enormemente. Pero lo hizo. Adquirió más de 1000 hectáreas que serían expropiadas por el gobierno con pago generoso. Esteban y Martín lo ayudaron en estas transacciones. Conocían todos los detalles. Pero cuando llegó el momento de recibir el pago del gobierno, Ramiro no quería dividir. Quería todo para sí mismo. Los mató. Los ahogó en el río con mis propios ojos. Pensé que estaba teniendo pesadillas cuando lo vi aquella madrugada. Pero no era pesadilla. Era real. Intenté denunciarlo. Fui al delegado. Pero el delegado es amigo de Ramiro. Me amenazó. Dijo que si hablaba me declararía loca y me encerraría, que nunca volvería a ver a mis hijos. Entonces tomé mi decisión. Esta noche huiremos. Tengo familia en Veracruz que nos acogerá. Ramiro piensa que vamos de visita por algunos días. No sabe que nunca regresaré. Estoy enterrando todos los documentos de las propiedades aquí. Que Ramiro se ahogue en su codicia. Sin los documentos, no puede probar que es dueño de las tierras. El gobierno no pagará sin escrituras válidas. Y yo no pienso ayudarlo. Estos documentos son ahora herencia para quien los encuentre. Ojalá sean usados para el bien y no para alimentar más codicia. El rumor del oro que Ramiro esparció fue cortina de humo para confundir a las autoridades. No hay oro, nunca hubo, solo papel. Pero papel que vale una fortuna. Que Dios perdone mi silencio sobre los asesinatos. Soy cobarde, pero al menos salvaré a mis hijos de este monstruo, Esperanza Rodríguez de Sánchez.
Magdalena leyó la carta 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. No había maldición, no había fantasmas, solo una tragedia humana de codicia y miedo. Esperanza no había sido asesinada, había huido con sus hijos. Probablemente había cambiado de nombre y vivido una vida tranquila lejos de aquí. Y don Ramiro había quedado aquí, con su casa vacía y sin forma de reclamar la fortuna que había matado para obtener. Sin los documentos, sus reclamos eran inválidos. Probablemente había muerto pobre y amargado en algún lugar, pero ahora, décadas después, estos documentos estaban en manos de Magdalena. Y si seguían siendo válidos legalmente, Magdalena miró los papeles que tenía en las manos. Estos no eran solo pedazos de papel, eran poder, eran justicia esperando ser reclamada, pero también eran peligro, porque si estas tierras realmente valían tanto como los documentos sugerían, alguien más debía estar ocupándolas ilegalmente ahora, y ese alguien no estaría feliz de perderlas. Magdalena envolvió cuidadosamente los documentos y la carta. Enterró el baúl vacío nuevamente y cubrió el agujero. Caminó de regreso a la casa con los documentos escondidos bajo su rebozo. Los niños estaban jugando en el patio, aliviados de verla regresar. Aquella noche, Magdalena escondió los documentos bajo el colchón de paja de su cama. Necesitaba pensar, necesitaba decidir qué hacer. Ir al notario era el primer paso obvio, pero eso también alertaría a quien estuviera ocupando esas tierras ilegalmente, y si esa persona era poderosa. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de caballos acercándose. Magdalena miró por la ventana y sintió el estómago contraerse. 5 hombres montados se aproximaban. Eran bien vestidos, con sombreros caros y sillas de montar de cuero labrado. El líder era un hombre corpulento de unos 50 años, con bigote negro espeso y ojos duros. Magdalena salió al frente de la casa. «Buenas tardes, señores. ¿Puedo ayudarlos?» El líder desmontó con movimientos lentos y deliberados. Caminó hacia ella con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Buenas tardes, señora. Permítame presentarme. Soy don Alfonso Hernández de los Ríos, comendador de la región sur del río Colorado». «Mucho gusto, don Alfonso. Soy Magdalena Ferreira da Silva». «Ah, sí, la heredera de don Tobías. Escuché que había llegado». Alfonso miró alrededor con aire de evaluación. «Es una propiedad interesante. Es mi hogar ahora». «Claro, claro». Alfonso sonrió más ampliamente. «Por eso vine, señora Magdalena, para hacerle una oferta generosa. Estoy dispuesto a comprar esta propiedad, 80,000 pesos. Es un precio justo para tierras en estas condiciones». Magdalena sintió desconfianza inmediata. «No está a la venta, don Alfonso. Acabamos de llegar». La sonrisa de Alfonso vaciló. «Señora, tal vez no entiende la situación. Esta área es complicada. Muchas personas ya intentaron vivir aquí. Ninguna tuvo éxito. No es lugar para una viuda con niños pequeños. Aprecio su preocupación, pero estamos bien». Alfonso perdió la sonrisa completamente. «Señora Magdalena, soy un hombre razonable, pero también soy un hombre que consigue lo que quiere. Esta propiedad me interesa. Le aconsejo que acepte mi oferta mientras aún es generosa. Y yo le aconsejo que se vaya de mi propiedad antes de que llame al delegado por intimidación», respondió Magdalena, sorprendida de su propia valentía. Alfonso la miró con ojos fríos. «Comete un error, señora. Este lugar no es seguro. Cosas malas pasaron aquí y pueden volver a pasar». Montó su caballo con movimientos bruscos. «Piense bien. Volveré en unos días para su respuesta. Espero que sea la correcta». Los 5 hombres se alejaron al galope, dejando una nube de polvo. Magdalena temblaba, pero se mantuvo firme hasta que desaparecieron. Solo entonces dejó que sus piernas cedieran.
Se sentó en el escalón del frente con el corazón acelerado. Ahora entendía. Alfonso Hernández de los Ríos, comendador de la región sur del río Colorado, probablemente ocupaba ilegalmente parte de las tierras que los documentos de Ramiro Sánchez describían, y ahora sabía que Magdalena estaba aquí. No tardaría mucho en descubrir que ella tenía acceso a documentos antiguos, y cuando lo hiciera, Magdalena tomó una decisión. Al día siguiente iría a San Miguel de las Lomas. Hablaría con don Sebastián el notario, le mostraría lo que había encontrado y después vería qué pasaba. La mañana siguiente amaneció gris y fría. Magdalena dejó a los niños con instrucciones estrictas de no abrir la puerta a nadie. Si alguien viene, especialmente ese hombre de ayer, escondan en el bosque detrás de la casa y no salgan hasta que yo regrese. Rosa la miró con ojos asustados. «Madre, ¿qué está pasando?» «Nada que deba preocuparte, mi amor. Solo voy a resolver algunos asuntos legales. Volveré antes del anochecer». El camino a pie hasta la aldea tomó casi 2 horas. Magdalena llevaba los documentos más importantes envueltos en tela y escondidos en una bolsa de lona que cargaba al hombro. Al llegar a la notaría, don Sebastián la recibió con sorpresa. «Señora Magdalena, no esperaba verla tan pronto. ¿Algún problema con la propiedad?» «Don Sebastián, necesito su ayuda. Encontré algo importante». Magdalena colocó los documentos sobre el escritorio del notario. Don Sebastián comenzó a examinarlos con aire aburrido que rápidamente se transformó en shock. Se quitó los anteojos, los limpió, se los volvió a poner, examinó los sellos, las firmas, las fechas. Pasó casi 1 hora revisando cada documento mientras Magdalena esperaba en silencio. Finalmente, el notario se reclinó en su silla con expresión atónita. «Señora Magdalena, ¿tiene idea de lo que tiene aquí?» «Escrituras de tierras, creo, de hace casi 30 años. No son solo escrituras. Son escrituras legítimas, registradas, selladas por oficiales de la corona, de más de 1000 hectáreas a lo largo del río Colorado». Don Sebastián la miró con ojos enormes. «Si estos documentos son auténticos, y todo indica que sí lo son, usted es dueña legal de tierras que actualmente están ocupadas por al menos 8 propietarios diferentes, incluyendo a don Alfonso Hernández de los Ríos», completó Magdalena. «Exactamente. Él registró escrituras de compra de tierras hace unos 15 años. Alega haberlas comprado de herederos de un tal Ramiro Sánchez del Valle. Pero si estos documentos son anteriores y nunca fueron transferidos legalmente, entonces Alfonso está ocupando tierras que no son suyas», terminó Magdalena. Don Sebastián asintió lentamente. «Esto es extraordinario y extremadamente peligroso, señora Magdalena. Don Alfonso es hombre poderoso. Tiene influencia con el delegado, con el juez de la comarca. Tiene más de 20 trabajadores armados a su disposición. No aceptará esto tranquilamente. ¿Qué debo hacer? Primero, estos documentos necesitan ser registrados oficialmente a su nombre como heredera legítima. Eso los protegerá legalmente. Después, necesitará un abogado, uno bueno, de fuera de esta región, porque aquí todos tienen miedo de Alfonso. ¿Cuánto tiempo tomará el registro? 3 o 4 días. Necesito verificar firmas, comparar con registros antiguos, pero déjeme ser claro, señora. En el momento en que estos documentos sean registrados oficialmente, Alfonso lo sabrá y reaccionará. Magdalena sintió miedo, pero también determinación. «Haga lo necesario, don Sebastián. Mi tío abuelo pasó 10 años investigando esto. No voy a desperdiciar su trabajo por miedo». El notario sonrió con respeto. «Es valiente, señora, o muy tonta. Tiempo dirá cuál». Comenzó a preparar documentos.
Mientras tanto, le aconsejo que tenga cuidado. Si Alfonso sospecha que encontró algo, puede actuar antes de que la ley lo proteja. Magdalena regresó a casa con sensación de terror y esperanza mezclados. Los niños corrieron a abrazarla, aliviados de verla. Aquella noche, Magdalena no durmió. Cada sonido la hacía saltar, pero la noche pasó sin incidentes. Los días siguientes fueron tensos. Doña Soledad vino a visitarla nuevamente, y Magdalena le contó todo. La anciana escuchó con ojos brillando. Sabía que Tobías encontró algo importante, y ahora usted va a terminar lo que él comenzó. Pero tenga cuidado, niña. Alfonso es peligroso cuando se siente amenazado. Fue en la quinta noche, después de la visita a la notaría, cuando todo estalló. Magdalena despertó con el sonido de muchos caballos. Su corazón se detuvo. Miró por la ventana y vio el resplandor de antorchas acercándose. Muchas antorchas. Niños, despierten, rápido. Salgan por la puerta trasera. Corran hasta la casa de doña Soledad. No miren atrás. ¡Ahora! Rosa tomó a Lucía de la mano. Diego se movió hacia la puerta trasera. Madre, venga con nosotros. Vayan. Yo los alcanzo. Magdalena los empujó suavemente. ¡Corran! Los niños desaparecieron en la oscuridad. Magdalena tomó la lámpara de aceite y salió al frente de la casa. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Don Alfonso desmontó rodeado de al menos 15 hombres armados. Su rostro estaba rojo de furia. Le advertí, señora. Le advertí que aceptara mi oferta cuando todavía era generosa. Está invadiendo mi propiedad, don Alfonso. ¿Su propiedad? Escupió él. ¿Cree que un papel viejo cambia algo? Trabajo estas tierras hace más de 10 años. Son mías por derecho de ocupación. Son mías por derecho de herencia legal. Escrituras registradas en la notaría real. Alfonso dio un paso amenazante hacia ella. Esas escrituras no valen nada. Son de un asesino fugitivo. Ramiro Sánchez huyó como cobarde. Abandonó todo. Esas tierras estaban disponibles para quien las quisiera. Escrituras no expiran por crímenes del dueño. La propiedad pasa a herederos legítimos. Yo soy heredera legítima. Usted es una viuda pobre, con niños hambrientos, que debería agradecer que le ofrezco cualquier cosa. Alfonso hizo un gesto a 2 de sus hombres. Uno sostenía una antorcha. El otro llevaba un galón que olía a querosén. Última oportunidad, señora. Acepta mi oferta, ahora aumentada a 100,000 pesos, o esta casa arde esta noche. Magdalena sintió terror puro, pero también sintió rabia. Rabia por Esteban y Martín asesinados, rabia por Esperanza forzada a huir, rabia por todas las injusticias que hombres poderosos cometían contra los débiles. Va a tener que matarme también, dijo con voz firme, porque incluso si quema esta casa, los documentos están registrados. Mi muerte solo traerá más investigación. Asesinato es algo que ni siquiera usted puede esconder fácilmente. Alfonso sonrió cruelmente. ¿Quién dice que será asesinato? Trágico accidente, lámpara de aceite derribada. Viuda y niños murieron durmiendo. Pasa todo el tiempo en estas casas viejas de madera. Hubo un momento de silencio terrible. Los hombres de Alfonso esperaban la orden. Magdalena cerró los ojos, preparándose para lo peor. Yo no haría eso si fuera usted. La voz vino de la oscuridad. Alfonso giró bruscamente. De entre los árboles emergieron figuras. Doña Soledad al frente, apoyada en su bastón. Detrás de ella, al menos 20 personas de la aldea. Ignacio el herrero con un martillo enorme, el tendero con un machete, trabajadores con palos y herramientas, familias enteras, hombres y mujeres, todos unidos. Doña Soledad, dijo Alfonso con voz tensa, esto no es asunto suyo. Se volvió mi asunto cuando decidió amenazar a esta jovencita, respondió la anciana con voz firme. Y asunto de todos aquí. ¿Así?
¿Y por qué? Ignacio dio un paso adelante. Porque todos estamos cansados de sus abusos, don Alfonso. Todos hemos sufrido sus injusticias, tierras tomadas sin pago justo, salarios robados, amenazas constantes. Una mujer habló. Mi esposo trabajó 6 meses para usted. Nunca recibió el salario completo. Un hombre mayor agregó. Tomó 30 hectáreas de mi padre, alegando deudas que nunca existieron. Otro más. Obligó a mi hermano a vender su propiedad por 1/3 de su valor, amenazando a su familia. Las acusaciones continuaron. Alfonso miraba alrededor, calculando. Sus 15 hombres contra más de 20 aldeanos armados. La balanza no estaba a su favor. Una masacre sería imposible de esconder. «Van a arrepentirse de esto», gruñó Alfonso. «Tal vez», dijo doña Soledad tranquilamente, «pero hoy no. Hoy vas a montar tu caballo e irte. Vas a dejar a esta señora en paz y vas a esperar que la ley decida quién tiene razón». Alfonso miró a Magdalena con odio puro. «Esto no acabó». «No», concordó Magdalena, encontrando valor en la presencia de la comunidad. «No acabó. Acabará cuando un juez imparcial examine los documentos y determine quién es dueño legal de esas tierras». Alfonso montó violentamente. Sus hombres lo siguieron. El grupo se alejó dejando amenazas veladas en el aire. Cuando los cascos de los caballos finalmente desaparecieron en la distancia, Magdalena sintió sus piernas ceder. Doña Soledad la sostuvo. «Tranquila, niña, ya pasó». Los aldeanos se acercaron. Ignacio habló por todos. «Señora Magdalena, todos aquí hemos sufrido con Alfonso. Si usted realmente tiene documentos que prueban que él está en tierras ilegales, todos la apoyaremos, testificaremos. Haremos lo que sea necesario». Magdalena miró los rostros a su alrededor. Rostros cansados, marcados por años de trabajo duro y injusticia. Sintió una responsabilidad enorme. Esto ya no era solo sobre ella y sus hijos, era sobre una comunidad entera buscando justicia. «Gracias», dijo con voz emocionada. «No sé cómo agradecerles lo que hicieron esta noche». «No terminó», advirtió doña Soledad. «Alfonso no desistirá, tiene mucho que perder, va a luchar con todas sus armas». Magdalena asintió. «Lo sé. Por eso necesito ir a la ciudad. Necesito encontrar un abogado que no tenga miedo de Alfonso». «Puebla», sugirió Ignacio. «Hay abogados buenos allá, a 3 días de viaje en carreta». Al día siguiente, Magdalena preparó su viaje. Los niños quedarían con doña Soledad, quien prometió protegerlos con su vida si fuera necesario. La comunidad también prometió vigilar. Ignacio se ofreció a llevarla hasta Puebla en su carreta. El viaje fue largo y polvoriento. 3 días de caminos irregulares, noches en posadas precarias y constante preocupación por los niños. Pero finalmente llegaron a Puebla, una ciudad hermosa con edificios de 2 pisos y calles pavimentadas. Ignacio conocía la dirección. Calle del Comercio, número 42, segundo piso. Una placa de bronce anunciaba «Dr. Miguel Antonio García, abogado». La oficina era pequeña pero organizada, estantes llenos de libros legales, un escritorio ordenado. Y detrás de él, un hombre joven de unos 30 años, con ojos inteligentes y aire de determinación. «Buenos días. ¿En qué puedo servirles?», preguntó con cortesía genuina. Magdalena contó la historia completa. Desde la herencia hasta los documentos encontrados, desde las amenazas de Alfonso hasta el apoyo de la comunidad. Habló durante casi 1 hora. El abogado escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionales. Cuando terminó, el doctor García pidió ver los documentos. Los examinó con cuidado profesional durante otra hora. Finalmente, levantó la mirada. «Señora Magdalena, este es un caso extraordinario.
Los documentos parecen legítimos, las escrituras están en orden, los sellos son auténticos. Si todo se confirma, usted tiene derecho legal a esas tierras. ¿Puede ayudarme? Puedo y quiero, respondió con sonrisa. Casos como este son exactamente por lo que estudié leyes, justicia contra abuso de poder. Pero debo ser honesto, será una batalla larga. Meses, posiblemente años. Alfonso luchará con todos los recursos que tiene. Contratará abogados caros. Usará su influencia para retrasar procedimientos. Intentará intimidar testigos. ¿Cómo procederíamos? Primero, presentaremos acción de reintegración de posesión en la comarca local. Aunque el juez esté en el bolsillo de Alfonso, necesitamos comenzar allí por procedimiento legal. Simultáneamente, presentaré denuncia en el Tribunal de Puebla alegando corrupción y abuso de poder. Si es necesario, llevaremos el caso hasta Ciudad de México. ¿Cuánto costaría? El doctor García pensó. Normalmente cobraría honorarios altos por un caso así, pero siendo honesto, usted no tiene dinero. Entonces propongo lo siguiente. Trabajaré por un porcentaje de las tierras recuperadas. 10% de lo que finalmente sea determinado como suyo, más gastos procesales pagados de la compensación que Alfonso deberá pagar por ocupación ilegal. Magdalena extendió la mano. Acepto. El apretón de manos selló el acuerdo. Entonces estamos en guerra legal, señora Magdalena. Prepárese, va a ser difícil. Los meses siguientes fueron exactamente como el doctor García había advertido. Alfonso contrató 3 abogados caros de Ciudad de México. Presentaron recursos tras recursos. Alegaron que las escrituras estaban prescritas, que Magdalena no tenía derecho de herencia, que Ramiro Sánchez era criminal y sus propiedades fueron confiscadas por el Estado. El doctor García refutó cada argumento con brillantez quirúrgica. Presentó pruebas de que la propiedad nunca fue oficialmente confiscada, que la herencia era legítima y documentada, que las escrituras de Alfonso eran posteriores y basadas en documentación fraudulenta. Durante ese tiempo, Magdalena vivía en tensión constante. Las amenazas continuaban. Hombres de Alfonso pasaban por la propiedad mirando con hostilidad. Hubo intentos de intimidar testigos. Pero la comunidad se mantuvo unida. Doña Soledad era un pilar de fuerza. Ignacio organizaba turnos de vigilancia. Nadie iba a dejar que Alfonso ganara por miedo. El juez local, presionado por la denuncia de corrupción en Puebla, comenzó a actuar con más imparcialidad. No podía ser descaradamente parcial cuando todo el caso estaba siendo observado por instancias superiores. Testigos finalmente encontraron valor para hablar. Uno tras otro relataron abusos de Alfonso, tierras tomadas ilegalmente, contratos falsos, amenazas, violencia. El patrón de comportamiento criminal emergió claro. El punto de quiebre llegó 6 meses después del inicio del proceso. Un empleado anterior de Alfonso, resentido por años de salarios robados, apareció con documentos explosivos. Pruebas de que Alfonso había falsificado las escrituras que usó para registrar las tierras. Nombres de oficiales que había sobornado. Confesión detallada de todo el esquema. El doctor García presentó estas pruebas con dramatismo calculado en audiencia pública. La sala quedó en shock. El juez, viendo que la evidencia era irrefutable y que negar justicia ahora arruinaría su propia carrera, no tuvo opción. La sentencia llegó en una mañana fría de febrero de 1850. Magdalena estaba en el patio de su casa, trabajando en el huerto que había comenzado a cultivar cuando vio al doctor García acercándose a caballo. Su rostro era serio, pero sus ojos brillaban. Desmontó y sacó un documento grueso de su alforja. Ganó. Magdalena leyó la sentencia con manos temblorosas. El tribunal determinaba reintegración completa de posesión.
Todas las tierras descritas en las escrituras antiguas eran reconocidas como propiedad legítima de Magdalena Ferreira da Silva por derecho de herencia. Alfonso Hernández de los Ríos tenía 30 días para desocupar. Además, debía pagar compensación por 10 años de ocupación ilegal. Las lágrimas corrieron libremente por el rostro de Magdalena. Los niños salieron corriendo y la abrazaron. Doña Soledad apareció de la nada, como siempre parecía hacer, y se unió al abrazo. Ignacio y otros aldeanos comenzaron a llegar, la noticia esparciéndose como fuego. Alfonso intentó recurrir, por supuesto. Pero el Tribunal Superior confirmó la sentencia. No había más cómo luchar. Durante los 30 días siguientes, Magdalena observó desde la distancia mientras Alfonso desocupaba las tierras que había ocupado ilegalmente. Su imperio construido sobre documentos falsos se desmoronó. Lo que Magdalena hizo después sorprendió a todos. Convocó a la comunidad a una reunión en su propiedad. Más de 50 personas aparecieron, curiosas y esperanzadas. «Amigos», comenzó Magdalena con voz emocionada, «no conseguí esta victoria sola. Ustedes arriesgaron todo para protegerme. Enfrentaron a un hombre poderoso porque creyeron en la justicia. Ahora tengo más de 1000 hectáreas de tierra. Es más de lo que jamás imaginé tener. Pero no voy a ser dueña sola de todo esto. No sería justo. Voy a dividir 50 hectáreas entre ustedes. Cada familia que me ayudó recibirá un pedazo de tierra propio, con escrituras legales, para siempre». El silencio que siguió fue de incredulidad total. Luego estalló en alegría. Familias que nunca habían tenido nada, que habían trabajado toda la vida en tierras de otros, ahora tendrían propiedad propia. Doña Soledad recibió 5 hectáreas y una casa nueva construida cerca de la casa principal. La anciana lloró al recibir su escritura. «Nunca pensé tener algo propio antes de morir», susurró. Ignacio recibió tierra cerca de la herrería que estableció en la propiedad. Otras familias recibieron parcelas donde construyeron casas y comenzaron cultivos. Lo que había sido un lugar de miedo se transformó en comunidad próspera. Magdalena creó una cooperativa donde todos trabajaban juntos. Compartían herramientas, conocimiento, mano de obra. Los niños de todas las familias jugaban juntos. El viejo lugar donde Ramiro había supuestamente buscado riquezas fue transformado en escuela. Un edificio simple pero sólido donde los niños de la comunidad aprendían a leer y escribir. Diego, ahora con 10 años, era uno de los estudiantes más brillantes. Rosa, con 13, ayudaba a enseñar a los más pequeños. Lucía finalmente perdió su miedo constante, floreciendo en niña alegre, rodeada de amigos. El doctor García recibió su porcentaje de las tierras y mantuvo contacto. Ayudaba a la comunidad legalmente siempre que necesitaban. Se volvió amigo cercano y defensor constante. Los años pasaron, la comunidad creció, más familias llegaron, atraídas por la fama del lugar donde una viuda había vencido a un poderoso terrateniente y compartido su victoria con todos. Las casas abandonadas, que una vez fueron símbolos de miedo, fueron demolidas y reconstruidas. Familias nuevas las ocuparon, llenándolas de vida y risas. El río Colorado seguía fluyendo constante. Pero ahora sus márgenes estaban llenas de campos cultivados, niños jugando y vida abundante. Magdalena nunca olvidó de dónde vino. Los días de vivir de favor, el miedo de no poder alimentar a sus hijos, la humillación de ser carga para otros. Todo eso la moldeó, la hizo más fuerte, más compasiva. Años después, cuando ya era mujer respetada y próspera, Magdalena visitaba ocasionalmente la casa original. Ahora estaba completamente reformada,
pero ella mantenía un cuarto exactamente como estaba cuando llegó. El cuarto donde encontró el diario de Tobías bajo la tabla suelta del piso. Se arrodillaba allí a veces, tocando la madera vieja. «Gracias, tío», susurraba. «Me dio más que tierra. Me dio oportunidad de luchar, de probar que los débiles pueden vencer cuando tienen razón y valor». Salía después y miraba la comunidad próspera a su alrededor. Niños corriendo, mujeres conversando mientras lavaban ropa en el río, hombres trabajando los campos, humo subiendo de chimeneas de decenas de casas. Vida, esperanza, justicia finalmente realizada. 3 familias habían huido de este lugar aterrorizadas por historias de fantasmas y maldiciones. Pero la verdad era más simple y más humana. No había fantasmas, solo los ecos de crímenes antiguos y secretos enterrados, solo el peso de injusticia esperando ser corregida. Magdalena limpió la casa heredada y descubrió por qué 3 familias huyeron, no por maldición, sino por miedo. Miedo de secretos que hacían ruidos en la noche, miedo de sombras del pasado, miedo de una verdad enterrada esperando ser descubierta. Pero Magdalena no huyó. Buscó, encontró, luchó, venció. Y al vencer, liberó no solo a sí misma, sino a toda una comunidad del yugo de un hombre poderoso. La casa que todos evitaban se volvió símbolo de esperanza. Prueba de que valor y justicia pueden vencer miedo y poder, que los débiles unidos son más fuertes que el poderoso solitario, que la verdad enterrada puede esperar décadas, pero cuando finalmente emerge, transforma todo. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué harías en el lugar de Magdalena? ¿Tendrías valor de enfrentar a un hombre poderoso con 20 hombres armados o desistirías ante las amenazas? ¿Compartirías tu victoria con la comunidad o guardarías todo para ti? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Adoro leer cada mensaje de ustedes. Cada historia, cada reflexión que comparten enriquece estas narraciones. Si esta historia te emocionó, no olvides dejar tu like para que más personas conozcan historias reales como esta. Historias de valentía, justicia y la fuerza que encontramos cuando más lo necesitamos. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder ninguna historia emocionante que tenemos preparada. Cada semana traemos narrativas reales que inspiran y conmueven. Comparte con alguien que necesita inspiración hoy. Todos enfrentamos batallas. A veces necesitamos recordar que el valor no es ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Y mira, en el próximo video que recomiendo aquí al lado, haz clic ahora y continúa esta jornada de historias reales conmigo. Hay mucho más por descubrir. Un abrazo del fondo del corazón y hasta la próxima historia.